Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de Hablemos de Autismo, el podcast. Hola nuevamente, antes que nada espero que estés muy bien y como en los anteriores episodios quiero iniciar dándote las gracias por unirte a este espacio, por compartirlo, por enviarme tus sugerencias de lo que te gustaría que platiquemos aquí. Cada día somos más los que vamos uniéndonos entre comunidad autista y no autista para construir un mundo más justo, digno y donde todos tengamos posibilidades para desarrollarnos plenamente. Continuamos con la primera serie de invitados a este espacio que nos platicarán sobre su quehacer terapéutico y sus aproximaciones hacia la población autista. Como ya han visto en el título, hoy tocaremos un tema muy importante que en las recientes décadas se ha visto envuelto en la polémica debido a los cambios paradigmáticos sobre la visualización que hoy tenemos sobre el espectro autista. Como todos sabemos, ya se ha dejado de pensar que el autismo es algo meramente conductual, comportamental, incluso hasta relacional, y sabemos que tiene una raíz biológica que se asienta en el sistema nervioso central y que los hace desarrollarse y transitar en el mundo, pues como lo hacen, con sus características y todo lo que los hace tan únicos. Y para hablar de conductismo, quise invitar a uno de los psicólogos expertos en el tema. Démosles la bienvenida a Pedro Pop, quien es licenciado en psicología, maestro en psicología aplicada en el área clínica infantil, analista del comportamiento certificado en BBCBA. Su trabajo actual es en el Level 2 Teacher Course Manager, jefe en turno en el programa residencial de tratamiento intensivo para niños con TEA, en el New England Center for Children en Massachusetts, en los Estados Unidos. Pedro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gustazo. Gracias por invitarme. Pues yo encantado de poder hablar acerca de estos temas que me apasionan mucho. Muchas gracias por aceptar la invitación. Desde el primer momento que te invité dijiste que sí y pues para mí es un verdadero orgullo poder contar con tu colaboración. Bien. Gracias. Para iniciar esta conversación, Pedro, a grandes rasgos y sin pretender que esta sea una clase sobre conductismo, pues explícanos qué es el conductismo y qué es el método que pues, se conoce muchísimo, que es el ABA. Claro, sí. Es un tema bastante extenso, ¿no? Porque cuando hablamos de conductismo, pues hay como que en la mayoría de los enfoques hay diferentes ramas, diferentes aspectos, ¿no? Hay como que la parte experimental del conductismo, la parte teórica del conductismo y la parte pues aplicada del conductismo, ¿no? Estas áreas, yo trabajo en lo que es la parte aplicada. Hay personas que a lo mejor trabajan en decir, bueno, pues estos tratamientos a nivel experimental funcionan de esta manera y hay personas que desarrollan la parte teórica, pero pues en donde yo estoy certificado es en análisis aplicado al comportamiento, es decir, nosotros ejecutamos pues la mayoría de los tratamientos. Y entonces nos podrías como hablar acerca de en sí qué es el ABA. Prácticamente es la aplicación, bueno, ABA como tal es la ciencia, es una ciencia que se desprende del comportamiento, en donde se tiene como un enfoque conductual, pero sin embargo se toman en cuenta pues varias características, ¿no? Generalmente las personas dicen, bueno, pues ABA únicamente se trabaja conductas, ¿no? Generalmente hay personas que dicen eso, porque no es que no trabajemos emociones, simplemente la manera en que nosotros nos aproximamos al entendimiento del comportamiento es diferente, ¿no? O sea, no nos aproximamos bajo un enfoque mentalista, sino bajo aspectos que tienen que ver con conducta verbal, ¿no? Hay cosas que a lo mejor en nuestros pensamientos privados no tenemos acceso porque nosotros únicamente como personas teníamos acceso a lo que pensamos y demás, o lo que le llamemos a este aspecto, pero generalmente ABA tiene como que estas dimensiones que ayudan a que sea todo objetivo, medible,
tratan pues a lo mejor no poner etiquetas a lo mejor emociones y demás. Esta objetividad hace que de alguna manera el tratamiento sea objetivo, ¿no? Entonces, para no revolvernos y tratar de resumirlo, prácticamente ABA es como que la aplicación de la ciencia, ¿no? Bajo este enfoque que se desprende del conductismo. Y entonces, por lo que entiendo, va más allá que simplemente lo que comúnmente nosotros conocemos como reforzamientos y castigos. Así es. Esto de reforzamientos y castigos creo que es como que donde comenzó toda la historia, a lo mejor del conductismo. ABA tiene 40 años de, pues a lo mejor, de artículos y de estudios que pues son aplicados, ¿no? en aspectos clínicos, en donde se respaldan a lo mejor de manera empírica pues, los resultados. ABA toma decisiones con base a datos. En la empresa donde yo trabajo, generalmente pues no es que yo como psicólogo diga, bueno, pues este niño debe de hacer esto y esto y lo otro. Generalmente es un grupo clínico que toma las decisiones respecto a lo que va al siguiente paso, pero basado en evidencia. Es decir, los datos son muy importantes para decir, bueno, para que a lo mejor Juanito diga, bueno, esto es lo que merece el niño, o los papás, o a lo mejor los maestros, o a lo mejor el psicólogo, porque todos podemos tener algunos, no sé, bias con respecto a un tratamiento. Entonces ABA se asegura de que sea completamente apegado a la evidencia. Y entonces esto que te mencionaba de lo que tradicionalmente conocemos como ABA, que es castigos, recompensas, sería como la punta del iceberg. Sí, sería como que lo más conocido que hay, ¿no? Recordemos que nuestro país no es pionero en aplicar ABA porque no tiene esta estructura como otros países en donde los niños reciben tratamientos basados en evidencia y es por ley que deben acudir a este tipo de servicios. Nuestro país desafortunadamente no ha proliferado esta estructura que permita ABA desarrollarse con mayor precisión, ¿no? Pero por eso muchas veces lo que nos llegaba a nosotros eran como que estas pequeñas piezas de lo que es ABA en general, ¿no? Entonces, al desconocer, bueno, no tener supervisión nosotros en países latinoamericanos, o bueno, en países donde a lo mejor no hay esa estructura, pues comenzaban a lo mejor a aplicar, bueno, pues conozco esto, como la teoría, vamos a aplicarlo a ver qué pasa. Entonces, como que muchas personas hacían lo más fácil, pero no contaban con a lo mejor toda esa estructura que permita realmente una aplicación efectiva y sustantiva de lo que es ABA. Y entonces, ¿qué es lo que nos falta a los que nos dedicamos, a lo que, en tu experiencia y experiencia que tienes ahora en Massachusetts, qué es lo que nos falta saber sobre esta metodología? Parte de, bueno, yo soy certificado por un colegio que en Estados Unidos comenzó de alguna manera. Entonces estas personas empezaron a dar cuenta de que, bueno, iban personas a los Estados Unidos, se certificaban, regresaban a sus países y comenzaban a aplicar ABA, ¿no? Entonces, en esta aplicación, generalmente a lo mejor podían cometer errores o malinterpretaban cualquier situación porque no tenían supervisión. Entonces, lo que hizo este colegio es decir, bueno, un momento, sí queremos el ABA prolifere alrededor del mundo, pero no podemos tener ese control que se necesita para tener integridad, para tener pues que realmente sea eficaz y que realmente las cosas deban aplicarse como deban de ser, ¿no? Entonces, porque bueno, hay estándares éticos y cuando perteneces a este colegio está regulado completamente. Hay cosas que tú debes de seguir por ética, todo está muy, muy detallado de alguna manera. Uh-huh. Entonces, creo que ya me perdí de la pregunta, pero bueno, toda esta estructura de alguna manera no ayudaba a que las personas que a lo mejor ya están certificadas y regresan a su país sea de la misma manera efectiva como lo fueron en otros países. Entonces, pues prácticamente se quedaban con el limbo, ¿no? De alguna manera, porque cuando ibas a lo mejor a escuelas aquí, nuestros países tienen otro tipo igual de desigualdades y cosas que por cultura pudieran tener, ¿no? Entonces es donde ahí
discierne la manera en cómo pudiera aplicarse y la cantidad a lo mejor de horas que se necesitan. En el campo práctico, a veces para el cambio conductual se requieren, bueno, dependiendo pues del individuo, ¿no? Pues se requieren a lo mejor 20 horas a la semana o 40 horas a la semana si a lo mejor lo necesita. Y a lo mejor en mi experiencia cuando yo trabajaba aquí en México no teníamos eso, veías a lo mejor a tus pacientes una vez, una hora a la semana, 4 horas al mes, entonces es muy poco tiempo para tener un cambio conductual específico como se trabaja, se debería trabajar ABA, ¿no? Entonces creo que ahí está el meollo del asunto en cuanto habían personas que comenzaban a aplicar y como que se caía a lo mejor todo esto porque no tenían la misma estructura que en otros países. No sé si estoy dando... Sí. Bueno, entonces lo que dijeron estas personas es decir, bueno, no podemos controlar eso, entonces lo que queremos es que vamos a dejar de expandir el ABA a otros países y vamos a hacer que esos países desarrollen sus propios colegios, que inicien sus colegios basados en ABA. Entonces es lo que hasta ahora están en esta parte internacional, en donde quieren que obviamente los países con sus culturas puedan desarrollar pues estos colegios. En México tenemos colegios de psicólogos, pero no estamos, o no están centrados únicamente a lo mejor en ABA, ¿no? Como que siguen pues la parte ética de manera general, pero pues no está como que algo regularizado como en esos países. Entonces, a nivel internacional en eso estamos con ABA y se pretende que los países puedan continuar esto. México ha comenzado apenas, porque solo hay 4 analistas conductuales en todo México y eso no puedes hacer casi nada con donde yo trabajo hay 300 analistas conductuales y cada vez se certifican más, ¿no? Entonces como que es una comunidad que ya tiene bastante años trabajando y aplicando esto y tienen pues otros niveles de organización y estructura. Entonces eso por una parte. Párame si estoy hablando mucho y no, está bien. Esto por una parte, estoy intentando como que dar como que todas estas este rompecabezas, ¿no? Para darles una idea de que son de las como que dificultades que yo igual tuve al momento de aplicar ABA pues imagínate en Yucatán, en Mérida y que es parte de México, de por sí tiene sus diferencias completas ambientales, digamos. Entonces era muy como que no tenías los recursos de ninguna parte para poder realmente llevar a cabo las horas que se tienen que dedicar. Afortunadamente esto va cambiando poco a poco, es muy lento, pero hay un grupo de analistas conductuales en Estados Unidos que son mexicanos, que son varios, que están en California, que se están organizando para ya crearon como que una asociación y quieren detonar ABA con un colegio únicamente en esto y yo no soy parte de esto todavía porque no tengo mucho trabajo y estoy muy ocupado, pero hay una chica que está certificada aquí en Yucatán, se llama Gaby y está metida en ello, entonces no creo que esto igual sea algo pronto, pero se están iniciando las cosas para que ABA pueda aplicarse como debería ser. Y viendo ahora, escuchando todo esto y pensando en el ABA de principios de casi 40 años que mencionabas, ¿cuáles son las diferencias que hoy se tienen? Porque obviamente, y vuelvo a recalcar, se sigue pensando que ABA simplemente es te doy tu galletita, te doy tu papita y se acabó, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias reales en cuanto al ABA real y lo que se manejaba antes? Claro, lo que hicieron estas personas, este grupo de colegios, es decir, bueno, vamos a regular cómo los servicios conductuales se dan y vamos a ver cómo las personas trabajan o ejecutan esto de una manera sistemática, ordenada y organizada, pero sobre todo con integridad, con altos estándares de integridad, ¿no? Y es así como comenzaron poco a poco a crear cada vez más evidencia y se hizo como una bola
nieve, ¿no? Que fue creciendo poco a poco. En todo este tiempo se fueron alejando de esta idea de que se tenía de conductismo clásico o anterior, ¿no? En donde a medida que las investigaciones iban avanzando, pues iban integrando todos estos aspectos. Entonces, a conducta, de alguna manera, ¿no? Porque hay como una pauta antes que era como que moda la parte de modificación de conducta. La parte de modificación de conducta se diferencia en que este grupo de personas no tomaba en cuenta que esta parte privada, ¿no? de las personas, el conductismo. Entonces, el conductismo radical toma en cuenta que es donde ABA se desprende, que las personas también, esta parte privada es igual, es conducta verbal, solo que a veces no tenemos acceso como lo que observamos, ¿no? Porque el medio del asunto de la ABA es que estas 4 funciones que observamos en el ser humano, que todos y todos lo tenemos y que es algo completamente comprobado, ¿no? Entonces, ya cuando se alejan de este aspecto, comienzan como que a enfocarse a una lista de tareas. Es decir, tú como terapeuta tienes que se va actualizando. Ahorita creo que está en la 4ª lista de tarea o 5ª lista de tarea. Entonces, comenzaron a decir, bueno, si tú quieres ser analista conductual, tienes que aprender a hacer esto, A, B, C, D y E, y pasar estas competencias, y cuando alguien pues te llegue, pues vas a decir, bueno, yo sé hacer esto, ¿no? Y está en grado, a lo mejor, sé hacer esto y tiene este nivel de efectividad, este tiene este nivel de efectividad, en donde era todo más honesto y todo mucho más transparente. Es decir, si tú vas a lo mejor comprar un coche y te dicen, ah, bueno, pues te vendo este coche que puede ser que funcione, pero no sé, cuesta tanto, y te vendo este otro que estoy seguro que funciona, porque pues tiene pues todos estos candados, ¿no? En donde se aseguran que sí realmente sucede. Entonces, esto es lo que ha hecho ABA tan proliferante en estos países, ¿no? En donde realmente es un tratamiento efectivo y donde las personas pasan un proceso, hay todo una línea de aprendizaje para que tú puedas no solo obtener certificación, sino mantenerla y continuando pues, brindar servicios conductuales y demás. Hasta ahora va casando más o menos. Sí, claro, sí, claro, como dices, mencionas, es como un rompecabezas que estamos tratando de entender, ¿no? Porque realmente muchos de nosotros que nos dedicamos a la psicoterapia con personas autistas, pues sabemos muy poco acerca de la modificación de conducta, ¿no? Simplemente nos quedamos en esa base de, pues, darle la papita y que reaccione y ya, ¿no? Entonces se quedan meramente en la parte conductual, en la parte visible, ¿no? Y entonces pensamos que el conductismo o el ABA solo se maneja para la conducta, ¿no? Y calma el berrinche con la papita, ¿no? Va mucho más allá de esto, ¿no? Es un conjunto de herramientas científicas o técnicas que son ya como que comprobadas, que te ayudan dependiendo pues, del cliente, a lograr un cambio conductual significativo. Entonces, sí, mi mente suena así todo genial y demás, pero la parte teórica es donde yo tenía problemas igual. Pero pues, ¿qué haces? O sea, porque generalmente la idea que tenemos aquí en México es ir a una hora de sesión nada más, ¿no? Y eso. Entonces, ABA no solo es ese tipo de terapia, sino como es como toda esta estructura que hay detrás, todos estos servicios, toda esta, como que esta visión ética completamente. Y pues es completamente individualizado. ¿Cómo integra ABA o estos sistemas conductuales todo lo actual que se está manejando más como centrado en la persona, centrado en la familia? ¿Cómo lo integran ustedes, los conductistas? Ya. Obviamente nosotros sabemos que allá afuera hay personas que, independientemente de que le digas, bueno, pues si compras este coche, pues te va a salir mal porque pues no está revisado, ¿no? Pues las personas no vas a evitar que no lo compren, porque sucede. Entonces hay personas que van a consumir otro tipo de terapias también, y pues no vas a decir, bueno, pues voy a pelear contigo, yo solo aplico ABA y demás, ¿no? Lo que hace ABA es ser flexible en ese aspecto, porque primero pone a la persona como esta parte última, ¿no? de
bueno, en primer lugar, no último, en primer lugar de cuidarla y darle pues el servicio que merece, lo que merece, no es basado en evidencia. Entonces, si tienes a lo mejor una familia o personas que no están a lo mejor de acuerdo contigo, tu labor, que dice tu lista de tareas es abrirte en ese aspecto y decir, bueno, si tú me dices que a lo mejor este enfoque de que juegue, no sé, porque no quiero mencionar algún tipo de enfoque que yo no manejo porque no soy competente en eso, yo soy competente en lo que sé. Entonces se pone a prueba de alguna manera y le dice a la familia, bueno, pues vamos a tomar datos a ver qué pasa, ¿no? Entonces se integra eso de alguna manera y después de un tiempo, pues ya con evidencia le dices a los papás, mira, pues tomamos datos durante 3 meses con este enfoque que me dijiste o esto que me daste y pues, los datos revelan que pues no ha cambiado nada, o si ha cambiado algo, o se debe a esto, o porque pues, en el ambiente hay muchísimas variables. Nosotros los analistas conductuales somos muy, muy, muy buenos para poder identificar esas variables, cambiarlas, modificarlas y tenerlas en cuenta con todas esas herramientas, a lo mejor de criterios, de estadísticas, de análisis visuales, de datos, en el campo también a supervisar que el personal esté tomando datos verdaderos y que eso se transmita realmente para que... Entonces todo esto ayuda a que pues pueda ser efectivo. Voy entendiendo un poquito más, ¿no? O sea, simplemente no es como lo que te pintan del ABA, que es todo feo, todo malo, ¿no? Simplemente pues es más integrador incluso. Exacto, tú estás abierto a lo que más pudieran decir, simplemente a lo mejor hay cosas que te dicen, ¿no? A lo mejor si sabes que hay, no lo sé, algún tipo de medicamentos que realmente están prohibidos o algo, entonces a lo mejor dices, bueno, pues realmente esto está fuera de, o ya no es legal o ya no es, entonces tú deberías hablar con a lo mejor tratamientos que se ponen a prueba. Un analista conductual siempre está abierto a poner a prueba cualquier enfoque, pero pues siempre somos honestos con los papás y pues darle este criterio científico que pues ellos a lo mejor no pudieran entender y todos se lo hablamos de manera que puedan entender, ¿no? A veces igual nosotros, los psicólogos conductuales o los conductistas, les encanta hablar de pues toda esta parte rebombante de lo que son los estudios experimentales y demás, que son geniales, ¿no? Pero pues con un papá no le vas a decir, bueno, pues el proceso de reforzamiento es que en el futuro puede incrementar, no sé, tipo comportamiento, ¿no? A los papás tienes que explicarles de manera muy clara y en términos coloquiales de alguna manera y prácticos de lo que se trata y sobre todo si algo no está funcionando, ser honestos. Claro, ahorita estaba pensando entonces en toda esta ola que se ha venido mucho sobre todo en los últimos años, de decir, oye, el autismo actual, que de muchos adultos autistas, pues es que se trae el conductismo de base, pues tienen, no sé, ciertos traumas, ciertos pensamientos negativos con base a lo trabajado con conductismo, ¿no? Entonces, ¿tú qué pensarías de eso? Sí, bueno, cuando tú aplicas ciencia igual bueno, la ciencia no es perfecta, ¿no? La ciencia como que se autorregula de alguna manera, ¿no? Y siempre va buscando pues esta parte, ¿no? Bueno, prueba de eso es que si volteamos alrededor podemos encontrar ciencia en todas partes de nuestra vida, ¿no? A lo mejor el teléfono del que estamos hablando, bueno, porque no explota en nuestras manos, porque bueno, fue sometido a una cantidad a lo mejor de experimentos y demás, ¿no? En este caso, pues así es el ABA de alguna manera, pero muchas veces no puedes controlar lo que las personas, a lo mejor como seres humanos igual, cometen errores las personas, entonces no puedes decir, bueno, la medicina no funciona porque un médico a lo mejor, ojalá nadie lo quiera, pero a lo mejor cometió algún tipo de asesinato o algo, o un error. Una negligencia, ¿no? Costó, una negligencia como tal, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que
defendiéndonos nosotros, pero eso puede pasar, ¿no? Porque es parte de la conducta humana. Entonces, a lo mejor este tipo de casos, a lo mejor han señalado como que, bueno, es que ABA no sirve, en vez de decir, bueno, pues a lo mejor la persona que está aplicando ABA, pues no estaba certificada, no tenía supervisión, cometió el error de hacer todo esto y demás, no tenía como que estos procesos. Entonces, por eso es muy importante, nosotros defendemos toda esta parte íntegra. Las personas, a mí me sorprende mucho cómo en el trabajo donde estoy, las personas tienen y se refuerza mucho la integridad. O sea, son personas de mucha integridad, donde se aseguran que los niños realmente reciban el tratamiento correcto, el tratamiento adecuado, el tratamiento a tiempo, ni más ni menos. Y no sean maltratados, no violentados, todos los detalles así minuciosos. Entonces, por eso es muy importante. Cuando yo estaba aprendiendo ABA, yo decía, bueno, pues es que no quiero saber nada de los dos enfoques, no había comprendido toda esta parte, ¿no? De que ABA es pues este abanico de amplio, pero al mismo tiempo tiene muchos criterios de integridad y científicos que realmente ayudan a que sea todo transparente y todo como debería de ser. Y en tu experiencia, yo pensando en lo que habíamos hablado antes de esta conversación, ¿cuáles son los principales mitos que aún quedan de ABA, ¿no? De todo este bagaje de ABA que trae, ¿no? ¿Cuáles son los principales mitos que todavía dices, esto como conductistas nos hace daño? Así es, yo creo que va, como en todas algunos enfoques, siempre va a haber como que estas críticas, ¿no? Nosotros siempre las tomamos de manera abierta para pues mantenernos ahí, pues no por nada seguimos en el campo. Ahora bien, pues nosotros nos sentamos en lo que continuamos trabajando y estos mitos de alguna manera los intentamos en el campo de cuáles son pues, los posibles errores que se puedan cometer y de alguna manera pues tratan de arreglarlos, ¿no? Pero pues uno de los mitos podría ser que a lo mejor ABA es como que rígido y mecanicista, ¿no? En donde prácticamente torturan a los niños y se les pone a repetir cosas una y otra vez, ¿no? Hasta que lo aprendan completamente, ¿no? Y eso es completamente erróneo. Porque pues los programas en ABA son individualizados, ¿no? Hay a lo mejor una parte de ABA que se llama entrenamiento de ensayos discretos, o enseñanza de ensayos discretos, en donde es como que muy preciso, es sin errores. Entonces a lo mejor de ahí podría venir esta parte, ¿no? En donde a los niños se les tortura con cosas de que se les repita una y otra vez, ¿no? Pero no necesariamente es así. En un programa para poder hacer un cambio conductual no necesariamente tiene que ser todo el tiempo o toda esta manera, dependiendo de lo que pues, quieras enseñar al niño, ¿no? Y si nosotros en la vida real, pues nosotros a veces hacemos cosas 500 veces, 80 veces, 800 veces, solo que no nos damos cuenta, ¿no? Pero también tenemos como que estas repeticiones que a través del tiempo pues van manteniendo ciertos tipos de comportamiento, ¿no? Como a lo mejor conducir, cosas muy típicas de la conducta humana. Entonces, eso sería uno de los principales mitos. Otro mito sería en que solo utilizamos el castigo como tal, ¿no? Y el castigo de alguna manera igual está como que difícil o confuso de entender en primer lugar, ¿no? Porque las personas aquí en México tenemos como que castigo como esta parte, ¿no? De aplicar algo que realmente es completamente aversivo o negativo y demás, y no tiene que ver necesariamente con eso, sino tiene que ver con a lo mejor un estímulo que a lo mejor a la persona en ese momento podría ser que la conducta aumente o reduzca, de acuerdo si lo presentas o retiras. Pero tu lista de tareas como analista conductual dice que primero debes utilizar reforzamiento positivo al principio y priorizar reforzamiento positivo todo el tiempo, ¿no? Porque es la parte que se ha visto que pues mantiene comportamientos apropiados y únicamente se utiliza en castigo o si se requiere en el tratamiento. Y cuando hablamos de castigo, ABA tiene descritos detalladamente los diferentes tipos de a lo mejor estímulos que podrían servir como castigos o los procesos que sirven. Sin embargo, cuando se aplican, son completamente transparentes, se habla con los papás de todo lo que podría tener
pues no sé, es como cuando te tomas no sé, una medicina, te dice tu doctora, bueno, pues te voy a recetar esto para el páncreas, pero posiblemente te dé diarrea, no sé, porque sea un efecto secundario. Y sonará a lo mejor un poco como que médico, pero nosotros cada tratamiento o cada procedimiento que se explica a los papás se debe detallar todas estas ventajas y desventajas que pudieran tener cualquier procedimiento, porque es así como en la realidad, en la mente sucede, ¿no? Podemos observar este tipo de situaciones. Entonces, incluso a utilizar extinción, hay que dejarle en claro a los papás qué pueden esperar con todo esto. Entonces, es un mito porque utilizamos siempre, en primer lugar, el reforzamiento positivo y incluso te preguntaría que el reforzamiento positivo no es solo la comida, supongo, ¿no? Que aquí muy tradicionalmente se utiliza que si las papitas, que si los chocolatitos, que si la galletita. El reforzamiento positivo no es solo comida, o sea, sí hay comida, pero no es solo eso, ¿no? Así es, exacto. Muchas personas igual, esta parte igual es como que controvertida, en donde ABA utiliza estos estímulos, ¿no? Que le dicen, pues, para poder de alguna manera hacer cambio conductual. Y lo utilizan, obviamente, si es significativo para la persona, ¿no? En el trabajo yo con niños, sabemos que los chicos dentro del espectro pueden tener estos patrones restrictivos, incluso en la comida, ¿no? Y puede ser muy difícil que, por ejemplo, un niño que le guste comer solo pasta y que veamos que, no sé, la pasta dentro de su tratamiento podría ayudar a que, no sé, se lave los dientes o que pudiera a lo mejor hacer 10 minutos de ejercicio y luego tenga pasta y demás. Bueno, este es un ejemplo general, ¿no? Pero la comida forma parte de, pues, esta parte de como que una operación establecida donde si yo tengo sed o si yo tengo hambre para poder acceder a algo, pues a lo mejor voy a golpearte porque, pues, como no sé hablar, como no sé comunicarme, pues a lo mejor porque tengo hambre de alguna manera. Bueno, sí se utilizan comida, algún tipo de snacks, pero que esté dentro del repertorio a lo mejor del chico. Y entonces a partir de ello tienes que tener muchas consideraciones, porque no vas a decir, bueno, pues le voy a dar esta papita para que haga esto. No es así tan sencillo. Tienes que tener un programa completamente establecido y detallado. Y si pasa a darle esa papita es porque a lo mejor ya le gustaba la papita, porque a lo mejor estuvo 5 años sin terapia y los papás le daban papitas para que se calmara completamente, ¿no? Entonces tu objetivo es a lo mejor retirar ese edible o esa comida por algo más sano o por algo o retirarlo completamente dependiendo, ¿no? Pero si a lo mejor tú le retiras esta papita, el niño se golpea 150 veces y luego va al hospital por esto, pues no se recomienda hacer eso al principio porque, pues, imagínate, claro, estarías poniendo en riesgo la vida, pues, de tu cliente. Entonces, no solo, como te digo, no solo es decir, bueno, voy a terapia, le doy esto para que haga otro. No, es un conjunto de aplicaciones en donde hay criterios incluso para este tipo de comida. En ABA se tiene catalogado como algo, como reforzadores que no son, como que son artificiales de alguna manera, y tu objetivo es poder retirarlos si es posible y donde pues no creen daño a tu paciente, porque imagínate si le das 300 chicles a un niño que le gusta comer muchos chicles, al final no lo estás ayudando porque puede a lo mejor ser propenso a diabetes, a obesidad. Tú tienes que tomar en cuenta todos esos aspectos antes de aplicar. O sea, y ahí ya estamos rompiendo otro mito, ¿no? De que el ABA no solo es comida y castigos, sino va mucho más allá, ¿no? Y ahora que mencionabas, por ejemplo, la conducta a personas no verbales, ¿cómo ayuda el ABA a la comunicación? Exacto. Muchas veces cuando nosotros encontramos algún tipo de como que conducta, bueno, nosotros nos guiamos por una herramienta que se llama en intervención que se llama análisis funcional. El análisis funcional es como esta parte empírica en donde dices, bueno, este comportamiento sucede porque es como que evocado, detonado
por cierto proceso, ¿no? Si yo a lo mejor, mi mamá viene y me dice, no sé, dame tu iPad, por ejemplo, porque pues ya lo jugaste 3 horas, y cuando me lo retira, yo comienzo a hacer berrinches, comienzo a llorar, comienzo a golpearme, comienzo, no sé, pero yo no sé cómo decir, bueno, dame 5 minutos más. O entonces veo que la función de esta conducta es el acceso a tangibles, es como una de las 4 funciones, el acceso a tangibles, que puede ser comida, puede ser iPad, puede ser acceso a, no sé, lugares, ¿no? Entonces, sí. Este acceso ya me da como que hago un análisis funcional, digo, bueno, pues es acceso a esto, tangibles y demás. Entonces, eso te va a ayudar a que de alguna manera pues puedas tener como que esta llave para decir, bueno, sé cómo activar o desactivar esta conducta. Y ya me perdí del Estábamos hablando de comunicación, cómo el ABA entonces, nos ayuda ya sabes, a comunicarnos. Exacto, cuando ya sabes de, no sé, la conducta que tiene esta función, y si estás hablando de un niño que no es verbal y sabes que a lo mejor vas a crear como que, no sé, un entrenamiento en comunicación funcional para que te sirva como tratamiento. Si ya viste que a lo mejor es acceso a tangibles, por ejemplo, porque quieres el iPad, ya vas a decir, bueno, le vas a enseñar al niño que pida 5 minutos más, por ejemplo, o le vas a enseñar al niño que diga iPad, o le vas a enseñar al niño, no sé, algo que pueda hacer que este niño no vocal, porque todos somos verbales de alguna manera, hay quienes somos vocales, no vocales, pueda de alguna manera comunicarse sin golpear, por ejemplo, a su mamá o a otros compañeros. Demás. Entonces, sí, ABA de alguna manera, el entrenamiento funcional ayuda mucho, sobre todo a que puedan comunicarse, porque imagínate, si tú no puedes decir, bueno, pues me estoy haciendo pipí, o quiero esto, o quiero lo otro, y no sabes cómo hacerlo, ABA de alguna manera ayuda a que puedas tener este entrenamiento funcional. ¿Y cómo pudiéramos, no sé, los que no tenemos este acceso a tener estos programas pues que son tan específicos, cómo lo pudiéramos, no sé, a lo mejor no quiero utilizar la palabra replicar, pero sí como poderlo también de alguna manera llevar a cabo al momento de la terapia? Porque pues, para tener estos programas pues tienes que vivir, supongo, en donde tú trabajas, sí, ¿no? En primer lugar se necesitan muchos recursos, en el sentido, no solo un hablo de recursos, no es dinero, no hay que tengas que ir con esos recursos son muchas personas, es un grupo de personas. Para darte un ejemplo, yo trabajo en un programa residencial, ¿no? Y tenemos a los niños, ellos viven ahí en estas residencias 24/7. Y son 7 niños en la residencia, tenemos 28 maestros que rotan diferentes turnos, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y corren ABA desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y toman, imagínate, 12 horas de datos. Imagínate tener 12 horas de datos de una persona durante todo un año, durante 2 años. O sea, son muchos recursos que te permiten hacer todo eso. Entonces, generalmente lo que te decía al principio, nosotros, los psicólogos, a lo mejor en Mérida, decimos, bueno, clásico, voy a aplicar economía de fichas. Eso es lo taquillero, ¿no? Aunque ahora todos ya vas a una escuela, a un jardín de niños y los profesores están aplicando economía de fichas. Y cuando realmente no están aplicando economía de fichas, solo es una pequeña parte de decir, nos quedamos, como te mencionaba hace ratito, nos quedamos en la punta del iceberg, ¿no? Exacto. O sea, creo que el meollo del asunto son los recursos, porque si yo estuviese aplicando una economía de fichas, necesitaría recursos para ir al ambiente de la persona determinadas horas a la semana, reunirme con las personas determinadas horas a la semana, tener un consejo clínico que te ayude a tomar decisiones, tener personas que tomen datos. Y en Mérida no es imposible hacer todo eso tú mismo, porque como psicólogo en Mérida tú eres el chofer, eres o sea, eres todo, ¿no? Eres el limpieza, eres el terapeuta, eres el payaso, eres el todo. Entonces, eso es lo que son las barreras de alguna manera, y no es parte de ABA como tal, ¿no? Porque todos dicen, bueno, pues, para que se active en primer lugar una ley que permita que estos recursos lleguen a los profesionales
y que puedan tener más horas para trabajar con los niños, porque 1 hora a la semana no basta para aplicar nada más. No puedes hacer muchas cosas. Tiene que haber regulación completamente. Tiene que haber alguien que diga, bueno, ¿qué estás haciendo en tu consultorio? ¿Es basado en evidencia? ¿Quién te está supervisando? ABA es mucho de, bueno, yo estaba acostumbrado a decir, bueno, lo viste en la escuela, tuviste una supervisión y ya, aplícalo, a ver cómo te va. Entonces, ABA aquí, al menos yo para poder aplicar algo, primero tengo que leer la parte teórica, luego tengo que observar a la persona que lo está haciendo, luego yo tengo que ser observado haciéndolo y luego me evalúan una vez más haciéndolo completamente. Entonces, todos estos mecanismos se aseguran, que son supervisión, se aseguran de que todo esté como que encaje perfectamente. Y sin esta estructura de supervisión es muy difícil que tú, uno solo nada más, pueda decir, bueno, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Entonces, es lo que no tenemos aquí en Mérida o en México, esta supervisión muy, muy detallada para asegurar que los servicios sean específicos, porque estamos solitos. Sí, no hay como una institución que nos apoye, ¿no? No, los papás igual, imagínate. Los papás tienen que trabajar y si no trabajan, ¿cómo pagan la terapia? Pero luego le dices a sus papás, bueno, ten este tratamiento y tienes que aplicar 20 horas en tu casa a tu hijo. Eso es imposible de hacer, completamente imposible de hacer. Entonces, lo que se da mucho en Mérida es lo que nosotros llamamos en ABA, como que esta parte de la ley de igualación, ¿no? Si tú, por ejemplo, vas a tu tratamiento una vez a la semana, y ves los cambios en tu consultorio únicamente. Entonces, cuando el niño va a otros ambientes, no ves el cambio porque únicamente se desplaza todo a otros ambientes en donde, pues, a lo mejor los niños se comportan incluso 3 veces más retadores, ¿no? Por toda esta que no estructura. Y mucho de eso es lo que te hablo, de que los papás no pueden hacer todo el trabajo. O sea, hay papás igual. He escuchado personas, maestros que le echan la culpa a los papás que le echan la culpa a los terapeutas que le echan la culpa a los maestros que le echan la culpa a los terapeutas. Sí, se tiran la bolita a todos, ¿no? Exacto. Y con respecto a esto, otro mito es el costo. ABA se ha visto que en cuanto a costo es menor, ya que como es efectivo, un tratamiento que no es efectivo podría a lo mejor prolongarse y ser aún más costoso que algo que es más efectivo. ABA utiliza como que esa estrategia de decir, bueno, ¿qué tanto servicio de ABA necesitas? Y tú, como eres una persona que no miente, que es una persona que tiene altos estándares éticos, siempre vas a tratar de decir, bueno, ¿cuál es el ambiente menos restrictivo o el programa menos restrictivo para mi cliente que estoy atendiendo, ¿no? O sea, de ahí vas partiendo, bueno, necesita 10 horas, necesita 15 horas, ya no necesita estas horas, ¿cuándo va a terminar el tratamiento? Y todo eso se identifica al principio y esto hace que sea menos costoso y que sea de alguna manera efectivo. Supongo que ABA se puede aplicar para todas las edades. Todas las edades, y otro de los mitos, igual esa es una muy buena pregunta. Yo estoy aquí fluyendo con los mitos. A veces dicen, bueno, ABA es únicamente para niños o ABA es únicamente para niños con autismo. Y no, ABA se puede aplicar en muchos ambientes. Bueno, hay esta parte organizacional que está creciendo también muchos hospitales a lo mejor utilizan, bueno, muchas personas utilizan ABA sin saber que están utilizando ABA, porque imagínate vivir en un mundo donde digas, bueno, es la ciencia y no puedo aplicar ciencia. Entonces, muchas personas creo que lo hacen, creo que le llaman de otra manera, pero utilizan los principios de ABA. Y supongo que, pues, varía, ¿no? Generalmente sí son los mismos principios, porque incluso nosotros cuando entrenamos, esto me pasó igual cuando comencé a entender ABA a lo mejor, muchos de los procedimientos que utilizas para el cambio conductual con los niños, puedes aplicarlos para supervisar y para poder como que trabajar con staff y poder entrenar staff de manera competente y demás. Entonces,
muchas herramientas que nosotros utilizamos también lo aplicamos a los staff para que puedan enseñar. Entonces vemos como que comportamiento del maestro y el comportamiento del cliente o del alumno, y ambos aspectos se analizan para saber cómo el maestro va aprendiendo herramientas, cómo las aplica y cómo son efectivas en los chicos también. Entonces, muchos de mis supervisores aplican incluso estas técnicas con personas regulares o con nosotros mismos, y también puede ser aplicado. A lo mejor hay ABA entrenamientos con animales también que son muy efectivos, ABA en deporte también que son muy buenos, y así continúa expandiéndose porque está basado en ciencia. Y ahora que mencionas esto de los animales, creo que también es otro mito muy que yo he escuchado mucho de, oye, pues ABA se aplica para animales, ¿no? Y las personas autistas no son animales. Entonces, ¿cómo te atreves a aplicar algo que es para animales en personas, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas de esto? Eso mismo es parte de los mitos, ¿no? En donde muchos de los a lo mejor experimentos que se hicieron, bueno, de ahí viene igual de las críticas de ABA, ¿no? Que comenzaron a hacerse con animales, en donde a lo mejor se les torturara, todo eso, pero el tratamiento está alejado respecto a esto en ABA, ¿no? En los animales se utiliza igual con todas estas partes éticas completamente. O sea, no vas a enseñarle, por ejemplo, a una mascota cómo hacer pipí, o a lo mejor a enseñarle a través de silbatos, o hay varios tratamientos que incluso veterinarios o personas que se dedican a entrenar animales que están descritos completamente y ha logrado hacer esto. Supongo que hay una diferencia entre pues la humanización y el trabajo con mascotas. A lo mejor en cuanto al... Las técnicas pueden ser las mismas, a lo mejor no, vas a tomar en cuenta todos estos aspectos éticos, pero pues ABA es muy de que todos los procedimientos son altamente como que tecnológicos, nosotros le llamamos, que son muy detallados para que alguien pueda llevarlos a cabo. Y a lo mejor otros organismos, porque no solo vamos a hablar acerca de mascotas, ¿no? Otros organismos pueden responder a este tipo de cosas, porque bueno, al final nosotros tenemos sentidos, ¿no? Los seres vivos tienen todos esos sentidos y tienen todos este tipo de igual operaciones motivacionales y saciación y sed y todo eso. Entonces, ese tipo de aplicaciones también se pueden hacer. Entonces, no sé, tu pregunta tiene que ver con esta parte de controversial, ¿no? De decir, bueno, pero se aplica para animales también, y muchos de los tratamientos a nivel, no sé, científico han comenzado en animales, y es ahí donde comienzan a decir, bueno, pues están dañando a los animales. Además, en el caso de ABA, se han alejado completamente de esta parte de utilizar incluso, no sé, nuevos tratamientos para poder saber, ¿no?, cómo enseñarle a alguien ciertas cosas. Entonces, esa podría ser la diferencia, pero en general sí se utilizan los mismos procedimientos, pero como que se distinguen en cuanto al lenguaje, tal vez, ¿no? No es lo mismo que digas una instrucción a una persona, a un niño, a lo mejor le digas una instrucción a una mascota o algo así. Claro. Y ahora que mencionas la palabra procedimiento, también supongo que hay diversos procedimientos. No es solo, como decías, no es solo economía de fichas, que aunque es una de las más conocidas y más aplicadas, bueno, aplicadas en un sentido más superficial, ¿no? Entonces hay muchísimos más métodos que tiene el ABA, ¿no? Sí, en general, bueno, como te decía, la conducta es no es que sea muy simple, pero hay 4 programas, bueno, son 4 funciones de la conducta, pero también hay 4 programas de reforzamiento que pues han sido descritos completamente en experimentos, en donde puedes combinar estos 4 tipos de reforzamientos y como que integrarlos, variarlos o como que hacerlos mixtos, ¿no? Por ejemplo, si dentro de un programa puedes decir, bueno, voy a utilizar un tipo de reforzamiento mixto en donde pues, el niño va a recibir, no sé, cierto tipo de consecuencia una vez haya terminado 5,
problemas en 30 minutos. Entonces es mixto porque tuvo que entregar 5 respuestas correctas en determinado tiempo, ¿no? Y así son descritos diferentes programas bajo estas 4 combinaciones, ¿no? Entonces, parte de los mitos de ABA es que es así completamente homogéneo para todos, ¿no? Entonces es un mismo tratamiento para todos, sino se basan de los mismos principios generales, pero cuando se aterriza son completamente individualizados. Entonces no hay, de ahí viene igual de que, bueno, las personas que hacemos ABA no somos especialistas en niños con autismo, porque uno no es especialista de niños con autismo porque no conoces a todas las personas dentro del espectro. Entonces cada persona es completamente diferente y yo no he visto un programa que sea completamente igual o que tiene los mismos principios, ¿no? Pero no, es como si digas, bueno, ¿cómo voy a curar? No sé cómo voy a tratar la gastritis, ¿no? Entonces a lo mejor en China la tratan con algo diferente, pero generalmente a lo mejor dicen, bueno, si buscan un tratamiento efectivo, se pueden basar de manera general, pero a lo mejor podría tener... Sí, a lo mejor la cantidad de medicamento es diferente a la que yo utilizo con uno o con otro. Exacto. Creo que a grandes rasgos hemos como borrado o trabajado muchas cosas que le hacen daño a una de las herramientas como más importantes en el tratamiento de personas autistas, ¿no? Sí, creo que, y bueno, y nosotros, bueno, al menos yo como ya estoy en este campo, donde trabajo, construyeron a todo esto con base a ABA, todo su sistema de recursos humanos, los sistemas que manejan todo es con base a ABA. Y esto lo hace uno de los mejores centros a nivel mundial, porque prácticamente han aprendido de sus errores, han mejorado todo el tiempo, son muy éticos y siguen avanzando. Las personas que han cometido errores a lo mejor, pero pues no son errores que digas, bueno, pues son como que van aprendiendo de todo lo que, cómo van avanzando y van registrando. Entonces, eso a mí lo que me llamó la atención de todo esto, ¿no? Que enseñan con mucho amor, porque el amor tampoco está como que desajenado de esto. Muchas personas que son conductistas generalmente se conocen que son como que frías, que solo ven la parte completamente objetiva y demás, ¿no? Pero y solo ven conductas y no ven personas. Exacto. Entonces, en ABA nosotros cuando trabajas con personas es muy importante priorizar todo esto. Cuando trabajas a nivel aplicativos, tienes que tener mucho tacto para poder trabajar con los papás. Tienes que abogar por estos niños que no tienen voz para poder, ¿cómo se llama? Hablar por ellos mismos o por sus familias. Tienes que ser esta persona íntegra y modelo cuando estás trabajando con tus compañeros. Tienes que tener este nivel de integridad, que integridad prácticamente es hacer lo que se debe de hacer, incluso cuando nadie está mirando. Y esa es una de las partes muy importantes de ABA, en donde la integridad, la ética va sobre todo. Te decía que yo estoy muy sorprendido de ver a personas en el trabajo que tienen estos niveles tan altos de preocupación por los chicos, en donde no les dicen, no ¿cómo se dice? No romantizo. Ajá, porque están tan descritas todos estos conflictos de interés que podríamos tener entre nosotros mismos como staff, como parte de seres humanos, como conductas, y cómo en el ambiente laboral esto podría no jugar en tu contra, ¿no? Entonces todos estos aspectos se toman en cuenta al momento de tomar decisiones, al momento de promover a alguien, al momento de trabajar con una persona, y estas personas que están en estos puestos tienen ese tipo de integridad. Y a mí me fascina porque son personas que puedes confiar, personas en donde realmente están haciendo lo que se supone que debe hacer con unas personas y por su bienestar. Y para finalizar, ¿qué le dirías a todos
a todas las familias, a todos los profesionistas que nos dedicamos al área de personas autistas, ¿no? Y a las familias, a las personas mismas autistas que están como ahorita escuchándonos y diciendo, oye, esto era lo que yo no había comprendido del conductismo. Imagínate, yo soy muy apasionado de ABA y trato de pues, llevar a cabo completamente toda esta lista de tareas de la mejor manera, no tratando de evitar todo este conflicto de interés con papás, con a lo mejor los mismos estudiantes o clientes. Por eso es muy importante desarrollar tratamientos en México que sean apegados a estos aspectos para que nadie pueda decidir por los chicos y para que, o sea, ni maestros, ni solo psicólogos, ni solo papás, sino que un grupo de personas con mucha integridad puedan abocar por esta población. Yo creo que eso es lo que necesitamos y como quieran llamarle, si le quieren llamar, no sé, análisis aplicado, incluso otro nombre o no sé qué, es muy importante que esto se detone en el país. Y no quiero sonar pesimista o algo, pero la única manera en que puede hacerse es regulando la psicología, es preguntando con tu psicólogo, bueno, pues tú dime que de esto que tú me estás vendiendo, ¿qué haces en tu hora de terapia? ¿Estás basando esto en un programa que tiene evidencia o que está basado en ciencia? O sea, como que exigirle a los terapeutas como papás, porque los papás lo que hacen es peregrinar con todos los terapeutas, ¿no? Y se la pasan muchos años así, al menos en Mérida, en mi experiencia, haciendo esto mismo. Entonces, los chicos van avanzando, ¿no? Porque no se sabe el por qué están avanzando, ¿no? Si fue porque aprendieron ellos mismos, si fue por la escuela, si fue por el terapeuta, si fue por los papás, si fue por, no sé, cualquier cosa. Entonces, eso es lo que no tenemos. Aquí yo digo que no tengan miedo, traten de apegarse a lo evidente, y porque pues últimamente circulan muchas información falsa, tratamientos pues que no son efectivos y que al final del día lucran y dañan a las personas, cuando a lo mejor una persona puede estar recibiendo un tratamiento efectivo durante 2 años o 3 años y serán 5 años a lo mejor yendo a terapias que no son basadas en evidencia. Entonces, para mí es una utopía todo esto, pero yo a pie de camino, a mí lo que me pregunten, estoy dispuesto pues a lo mejor a orientar, aunque ya no trabajo aquí, pero pues estoy como que de alguna manera como que al pendiente de los movimientos pues que se dan a nivel local, ¿no? Y sobre todo si me concierne a ABA, que me gustaría que pudiera darse más en mi vida. Y bueno, ya que dices esto, ¿dónde te podemos encontrar? ¿O no te podemos encontrar? Pues yo desafortunadamente hace 2 años, ya va para 3 años que no vivo en Mérida, pero estoy de alguna manera ligado a este consultorio donde yo inicié como parte de este grupo de terapeutas que nos graduamos de la maestría, y yo estuve aplicando como que un programa en habilidades sociales basado en mi tesis de maestría. Entonces al momento yo de irme pues dejo, no es que deje, o sea, pues no puedo llevarme el programa porque pertenece a la comunidad también. Entonces mis compañeros se encargan de correrlo. Ahora con la pandemia obviamente ha sido retador para todo el mundo lidiar con estas nuevas formas de aprendizaje, estas formas de terapia a distancia y demás. Yo siempre he trabajado, en este último tiempo yo trabajo 1 a 1 porque nosotros no cerramos ahí en Massachusetts. Seremos considerados personal esencial, pero bueno, CAPSI se llama este centro donde yo trabajaba, y de alguna manera no estoy recomendándolo ni nada, haciéndole publicidad, porque pues, sería completamente deshonesto y no ético, pero es el contacto que de alguna manera, si quieren algún tipo de orientación, pudiera yo
a lo mejor apoyar a estas personas que yo he trabajado antes, que son de mi confianza y que de alguna manera tienen estas ideas de cómo ABA se aterriza a nivel local. Y ya, ahí podrían de alguna manera localizarte. Localizarme. Ok, sí, porque es difícil encontrar a Pedro. Estoy de lleno, te digo, en Massachusetts trabajo de tiempo completo y probablemente esté algunos años por allá. Ahora con mi certificación estoy como que adentrándome a nuevos como que espacios para poder supervisar ahora a personas. Entonces sí, o sea, a lo mejor sí no en México te podemos localizar, o sea, de manera presencial, pero sí alguna orientación podemos tener de tu parte, ¿no? Así es. Y pues bueno, ya para finalizar, te agradezco por permitirme conversar contigo, por aprender de ti, y le pido a todas las personas que nos escuchan, no sé si te quieres despedir, Pedro. Sí. No, muchas gracias a ti. Yo también estaba muy emocionado. Agradezco tu entusiasmo, tu pasión por esto, tu flexibilidad por intentar como que integrar a todos, como tú decías, ¿no? en esto de los que trabajamos con autismo. Yo no estoy cerrado a absolutamente nada. Las personas que trabajamos en análisis aplicado tenemos como que esta apertura para saber que me apasiona mucho la ciencia y creo que esto podría inspirar a otras personas que puedan continuar así como tú, como yo, y que puedan de alguna manera darle a la población de niños con autismo una mejor calidad de vida. Muchas gracias por tu invitación. No, nada, al contrario, gracias a ti por la aceptación. Es para mí, de verdad, un orgullo porque sé que eres uno de los pioneros en el trabajo certificado en conductismo, porque pues muchos sabemos del conductismo, pero solo son las bases, y tú pues has profundizado mucho más en ello, y pues tenerte aquí como un invitado, pues para mí es un orgullo y un placer poderte escuchar y poder aprender de ti, que tienes una vasta experiencia en el trabajo terapéutico para la población autista, ¿no? Y pues bueno, a los que nos escuchan, muchas gracias por estar hasta aquí. Como siempre, te pido que lo compartas esta información, pues es muy interesante, y así cada día vamos a hacer una comunidad más grande para que todos podamos crecer juntos. Y pues por supuesto te pido que hablemos de autismo.